Ujú. Ujú, ujú. Buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar y al final vamos a dar algunos anuncios que son importantes para que concluyamos este cuatrimestre. Así que primero el tema y después las indicaciones. Comparto la pantalla, espero ya la estén viendo, espero la estén viendo aquí perfectamente y entonces vamos a compartir la misma. A ver, un segundo, por ahí tenemos, no tenemos, todo bien, todo bien. Ok, entonces, bueno, pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver el tema número 7. Un segundo. El tema número 7, un segundo, porque siguen entrando a la, que se hace llamar la teoría monetaria internacional. Recuerden que estamos en la materia de economía internacional, por si a alguno se le había escapado, ¿no? Ya después de casi 2 meses. Y bueno, la teoría monetaria internacional nos va a hablar de aquellas instituciones, aquellos instrumentos en los cuales, bueno, pues los países se basan para establecer que también les está yendo en términos de economía. ¿Sale? Y por lo tanto, bueno, pues dentro de los primeros elementos que nosotros vamos a destacar, tiene que ver con la contabilidad nacional. Así como todas las empresas tienen una contabilidad por obligación, todos los países deben tener una contabilidad. ¿Y para qué nos sirve la contabilidad? Pues para algo muy simple, ¿no? En términos finales, ¿no? Para saber nuestra relación entre los ingresos que generamos y los gastos que tuvimos, ¿no? En términos generales, como cualquier empresa, los países deberían tener más ingresos que gastos, ¿no? Aunque esto es de manera muy simplista porque, bueno, hay muchos factores que se tienen que considerar y deberíamos de determinar cuáles son esos factores, ¿no? Pero en términos generales, para eso nos sirve la contabilidad nacional. Y entonces, en ese sentido, lo que nosotros rescatamos es, bueno, primero que nada, la definición y decimos que es un sistema contable que registra de manera ordenada, sistemática y completa todas las transacciones que realizan los agentes económicos en un país y proporciona un conjunto de datos estadísticos que facilitan el análisis y la evaluación de las políticas económicas. Esta es la definición así rembombante, es la definición así con mucho caché o con mucha crema para que se las expliquen ahí a algún compañero que ustedes tengan, ¿no? Es un sistema contable que busca establecer datos estadísticos y evaluaciones de lo que la política está haciendo en beneficio de la economía y esto a su vez en beneficio pues de las personas que viven en dichos países, ¿no? Por lo tanto, todos los países trabajan con estos elementos de contabilidades nacionales y pues de alguna otra manera los utilizan para determinar estadísticas. No sé si vieron hace 2 semanas, el INEGI sacó un dato, ¿no? Que me parece que eran 11 millones de personas habían salido de la pobreza extrema. O sea, tenemos pobreza y pobreza extrema. Y de esa pobreza extrema, de la gente que está más atrás, 11 millones habían pasado ya al punto de la pobreza. Y entonces eso, pues, el gobierno lo celebraba porque decía, bueno, que las políticas públicas estaban dando resultados. Son formas de verlo y de promocionar lo que se está haciendo. De alguna otra manera es una buena noticia, ¿no? Aunque pues no siempre, no es la mejor, aunque bueno, pues
11 millones de personas es una buena cantidad, sobre todo en la cantidad de tiempo. Y eso tiene que ver con la contabilidad nacional. Es decir, las políticas públicas de asistencia o de ayuda o de trabajo están funcionando y ese es el camino que nosotros tenemos que seguir, ¿no? La detonación de múltiples trabajos, por ejemplo, en el sureste del país está dando sus respectivos frutos, ¿no? Y por lo tanto, de manera que esta contabilidad general de la economía está integrada por un conjunto de cuentas entre las principales magnitudes que conforman la contabilidad nacional, tenemos las siguientes, ¿no? O sea, cuentas que nosotros vamos a tener como en la contabilidad de las empresas y vamos a tener lo que dentro de los rangos más básicos de la contabilidad nacional tenemos el Producto Interno Bruto, que nos ayuda a establecer una relación clara entre las importaciones y las exportaciones. Vamos a tener lo que es la renta nacional, la balanza de pagos y la balanza comercial. Y estos cuatro instrumentos nos van a permitir de manera general para la gente que no conoce o que no puede tener todos los detalles de estos elementos, decir cómo está la contabilidad nacional. Y de repente, por ejemplo, esto a los políticos les pasa por la noche, ¿no? Porque de repente yo he visto políticos que dicen cada barbaridad de la economía o del país que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Pero que desafortunadamente mucha gente cree porque, bueno, pues no conoce de la economía y no le interesa conocer de la economía. Eso también es bien importante. ¿No? ¿Y por qué es importante la contabilidad nacional? Bueno, pues porque en ella pues se basan o se aplican instrumentos que brindan en primer lugar los aspectos claves de la economía de una nación, cómo está, ¿no? En términos de su riqueza o de su pobreza. Ese es el instrumento que permite a quienes manejan la economía actuar sobre estos aspectos claves de la economía para mejorar o corregir los asuntos económicos de la nación. Cada político puede decir, el problema está en la inseguridad, el problema está en la corrupción, el problema está en la falta de empleo, el problema está en las inversiones, el problema está en el medio ambiente. Y la realidad es que todos tienen la razón, ¿no? Todos la tienen, pero aquí en ese sentido tendríamos que establecer que de alguna otra manera la forma de cómo tú identificas esas variables y les da solución es lo que a los países o a las naciones las hace más competitivas, ¿no? Porque tú puedes identificar claramente que el problema en México es la inseguridad, pero si no puedes bajar los índices de inseguridad, pues de nada te sirve haber detectado perfectamente lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, para eso, en parte, para eso sirve el proceso contable, ¿no? De una nación, para saber en términos generales si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo relativamente mal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la contabilidad nacional atiende a dos aspectos fundamentales. Primero que nada, registra los datos necesarios que presentan o que verifican la economía, ¿no? O sea, si tú dices que hay 11 millones de pobres, de pobreza extrema menos, deben estar identificados y deben estar focalizados para que la gente que quiera corroborar esa información lo pueda hacer sin ningún problema, ¿no? Porque si no, entonces, pues nosotros estamos mintiendo. ¿No? Entonces, en ese sentido, sí sería importante que nosotros podamos determinar de manera general si los datos que se nos están presentando son los ciertos. Y en segundo lugar, los datos obtenidos con este sistema de cuentas nacionales permite tomar decisiones claves de políticas económicas a los que la administración pública pues le tiene que hacer caso y le tiene que dar un respectivo seguimiento. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí es importante que nosotros consideremos estos factores para poder establecer una buena política económica a través de la contabilidad nacional. También, por ejemplo, al inicio del sexenio, los políticos de algunos países, perdón, de algunos partidos como el azul y el verde con rojo, decían que de dónde iba a alcanzar el dinero, ¿no? Que no había dinero en México que alcanzara. ¿No? Y pues resulta ser que en México hay una cantidad de dinero exorbitantes, ¿no? Que te permite, no, bueno, con los datos que tenemos, no sabemos cuánto se va a endeudar, ¿no? La nación con el Banco Central, y si es que hay endeudamiento, pero por los datos del gobierno federal, ellos dicen que no hay endeudamiento. Entonces, en México
hay mucho dinero, pero que ese dinero desafortunadamente, pues no sé cómo lo guardaban o cómo lo gastaban, que no se veía, ¿no? O no sé si haya mecanismos para sacarlo al extranjero y que, bueno, pues vivan muy bien los políticos, ¿no? De estos partidos, porque dinero en México sí hay y hay mucho, ¿no? Entonces, pues son parte de las políticas que nosotros tenemos, ¿no? Y que tiene que ver con la contabilidad nacional. O sea, alguien realmente en el gabinete del presidente actual hizo un trabajo fenomenal al determinar que había el dinero suficiente para comprar, para hacer y para construir y para pagar. No sé si recuerden, pero el primer gran gasto que se hizo por parte de el gobierno federal fue pagar o resarcir el daño económico que se le había hecho a la gente que había invertido en el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Y entonces, en ese sentido, muchachos, pues ahí fue lo que primero se pagó, ¿no? Y reitero, y de ahí se compraron refinerías y se ha construido el Tren Maya o se está construyendo el aeropuerto y bla, 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 y no nos vamos lejos, los que viven en CDMX. Espero se puedan dar una vuelta y luego me comenten cómo está. Donde estaba la feria de Chapultepec, ahora es el Parque Aztlán, me parece ser, que ayer fue inaugurado y que bueno, pues ojalá y lo conozcan, lo visiten y por ahí me cuenten qué tal está, ¿no? Porque sí, realmente, pues son obras que son bien importantes y que de alguna otra manera son necesarias para las ciudades, ¿no? No sé por la zona donde ustedes vivan, porque no todos viven en la CDMX, qué tanto se ha hecho en infraestructura, pero pareciera que es bastante, ¿no? Entonces, es bien importante decir que sí, en México había o hay dinero que te permite muchos elementos que anteriormente, bueno, pues no sé, no sabemos a dónde se iban. Y ya se quedó en la mi cámara. Bueno, vamos a trabajar con la segunda. Y ya pasando a los instrumentos, veríamos primero que nada la balanza de pagos. Y dentro de la balanza de pagos, nosotros podríamos establecer los siguientes elementos. Y dentro de los instrumentos que nosotros veríamos, podríamos decir lo siguiente. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo, normalmente que es de un año. Durante un año nosotros verificamos las transacciones monetarias que se generan de compra y venta para identificar cómo se están dando la relación de las importaciones y las exportaciones. Murió, murió. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues trataríamos de trabajar, eh, el gobierno trataría de trabajar más las exportaciones que las importaciones con la intención de poder generar riqueza a través de la venta de bienes y servicios, como sucede en México, ¿no? Que gran parte de los beneficios que tiene la nación es por la venta de, por ejemplo, el petróleo, ¿no? Que ha ayudado durante muchos años a la economía del país. Eh, Estas transacciones de dinero que se hacen pueden incluir pagos por las exportaciones o importaciones entre los países o de países de bienes y servicios, capitales financieros y transferencias financieras, ¿no? O sea, podemos trabajar esos elementos para poder identificar cómo se están dando estos procesos de importaciones y exportaciones o transferencias de capitales, ¿no? Que también en México eh, se dio el dato que se rompieron el récord de inversiones para inversión extranjera directa en México, ¿no? Sobre todo, pues que va a estar en la parte sureste del país. Por lo tanto, la balanza de pagos está conformada por dos cuentas importantes, la cuenta corriente y la cuenta financiera. La cuenta corriente está integrada y ahí tuvimos que saldar porque no cabía, las cuentas comerciales, ¿no? Que son pagos derivados del comercio de mercado, productos que se importan o se exportan, y servicios como, por ejemplo, el turismo, los transportes, los servicios de empresa, los servicios de seguros, etc., 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 ¿no? Y bueno, pues de alguna otra manera tenemos las cuentas de renta, que son pagos derivados de la realización de trabajo de otros países, ya sea de nuestro trabajo
o otros países y viceversa, ¿no? Que aquí son bien importantes las cuentas de renta, que, bueno, son pagos derivados de la realización de trabajos en otros países, que, por ejemplo, aquí en México tiene sin quererlo, creo que sin quererlo, tiene una gran ventaja, ¿no? Porque tiene 30 millones o más de habitantes en los Estados Unidos, y esos 30 millones de personas que viven en Estados Unidos, de alguna otra manera, mandan dinero, lo que se conocen como las remesas, mandan dinero en ciertos periodos, ¿no? Habrá personas que viven en Estados Unidos o Canadá que mandan cada mes, personas que mandan cada 2 meses o personas que mandan una vez por año, ¿no? Pero ese dinero permite el funcionamiento extraordinario de gran parte del territorio nacional, ¿no? O sea, a lo mejor una mamá que tiene 2 hijos en los Estados Unidos, les mandan sus dólares, los cobra aquí, puede sobrevivir y aparte el gobierno le da un apoyo cada 2 meses y con eso completa su ayuda para subsistir al siguiente periodo. Y eso, pues de alguna otra manera le beneficia al país porque hace que los productos se consuman, porque hace que la señora compre o adquiera bienes y servicios y que estos bienes y servicios pues generen a su vez empleo. Y así empieza la maquinaria a girar, a girar, a girar, a girar, a girar, hasta que tenemos economías tan poderosas como hoy en día la mexicana, porque sí considero que estamos en un momento espectacular, ¿no? Donde de ajuste y espectacular en términos de la generación de riqueza, donde el adulto mayor puede tener una pensión de casi 5,000 pesos más un apoyo de los pagos derivados de trabajadores de otros países, ¿no? Donde les va a ayudar y donde a su vez encontramos una multitud de productos en las cuales puede satisfacer sus diferentes necesidades. Obviamente, ustedes pues, se pueden comprar un café gourmet no sé, a lo mejor 600 gramos de 400, 500 pesos, o se pueden comprar un café, digamos, promedio, a lo mejor de 60, 70, 80 pesos, ¿no? Entonces hay esa posibilidad y si ustedes no tienen mucho dinero, pueden ir a cafés cada vez más baratos y los van a encontrar. Entonces, eso en día hace que, pues prácticamente la gente, en términos generales, tenga posibilidades de adquirir diferentes productos. Y vamos a cualquier producto que ustedes me digan, ¿no? Ustedes pueden comprar unos tenis de 10,000 pesos o se pueden comprar unos tenis de 700 pesos que les van a funcionar. ¿Por qué? Porque hoy, la apertura comercial que ha tenido el país ayuda para que estos procesos se cumplan. Por eso es que, bueno, las cuentas comerciales y las cuentas de renta son importantes. Y en tercero, bueno, como parte de las cuentas de renta, los pagos derivados de la realización del trabajo en otros países, ya sea, bueno, aquí se me repitió una disculpa. Y ahí no me di cuenta, la verdad. Se me pasó esa, muchachos, disculpa. Eh, y bueno, ya pasando a las cuentas financieras, tenemos las inversiones extranjeras directas, ¿no? Que en México hemos tenido récord apenas en mayo pasado, donde la compra de activos físicos, bienes que por sí mismos no tienen utilidad, pero que son una fuente de servicios. Y en este caso, por ejemplo, podemos hablar de la infraestructura, las fábricas, los terrenos, las inversiones directas, ¿no? Repito, todo de aquel lado del sureste del país y una parte en Monterrey, que es una inversión gigantesca que va a ser Telsa, ¿no? Donde se van a detonar, perdón, aproximadamente 10,000 trabajos entre directos e indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente la planta me parece ser, y si no, ustedes me corrigen ya después, tendrá una capacidad de 3,000 puestos directos, que es un montón de gente. Este, y a partir de esos puestos de la empresa, pues se van a poner otras empresas satelitales que van a vivir de ella y de ahí se van a detonar otros 7,000 empleos más, ¿no? Incluso la señora que va a vender refrescos afuera de la empresa, ¿no? O cercano a la empresa, o la señora que va a llevar los tacos de guisado, o etc., cosas que se van a poner ahí cerca, ¿no? Y entonces eso va a detonar múltiples trabajos. También lo que es el istmo de Tehuantepec, donde se va a hacer una especie de canal de Panamá, donde mucha gente va a querer meter mano, e incluso el narcotráfico va a querer meter mano ahí, y entonces va a haber muchísimo trabajo, ¿no? En las aduanas, con el parecido Canal de Panamá, en las aduanas va a haber muchísimo trabajo, y yo les he venido repitiendo, en los próximos años
O sea, a partir de 2026 ustedes van a ver una explosión de productos y seguramente ustedes van a tener un montón de productos que no necesitan, pero que sí quieren, ¿no? Y entonces eso les va a ayudar muchísimo a sentirse satisfechos, por lo menos momentáneamente, porque así es la mercadotecnia y así es la adquisición de los productos, ¿no? Y esto todo a través de inversión extranjera directa, ¿no? También acompañado de esto, que es bien importante, tenemos la modificación de a poquito de las legislaciones laborales o de las leyes laborales que no se habían dado en el país durante mucho tiempo, ¿no? Está, por ejemplo, los días de vacaciones que aumentaron, que se incrementaron, ¿no? De 7 a 14, que es un gran avance, y luego, y ahorita está en stand-by los 30 días de aguinaldo, que sería una excelente noticia para todos los trabajadores, porque por año trabajado, porque pues ahorita nada más se les dan 14 y aquí serían al doble. Y la jornada reducida de 8 horas, que también me parece que está todavía en stand-by. Y entonces, en ese sentido, bueno, pues se tienen opciones para que sí, trabajemos bien, pero trabajemos bajo condiciones que sean justas para todos, ¿no? Porque esa es finalmente es la intención. Y luego tenemos la inversión de cartera, ¿no? La compra de activos financieros, que se trata del dinero que se invierte en una empresa sin rebasar cierto valor de la firma, es decir, acciones y valores, que esto es menos, ¿no? De empresas mexicanas que tienen capital extranjero, ¿no? Hay muchas, pero nunca son tan poderosas, ¿no? O nunca, o no tenemos en México por cuestiones culturales, inversión gigantesca, por ejemplo, en Telcel, ¿no? O no tenemos inversión directa así en Cemex, ¿no? Son empresas cerradas que, bueno, o sea, a lo mejor tienen venta de acciones, pero reducidas, para que los extranjeros no tomen control de la misma, ¿no? Entonces, pero sigue habiendo inversión de cartera. Y entonces así nos vamos dando cuenta que pues la economía en términos de la balanza comercial pues ha ido avanzando pues fuertemente, ¿no? Eh, y bueno, de alguna otra manera vamos a tener que las importaciones de la balanza de pagos permiten la relación de un país con el exterior. Obviamente necesitamos exportar algunos mercancías o productos para generar riqueza. Esto en un periodo determinado, de ese modo se puede observar cómo una cuenta está relacionada con la otra. Por supuesto, nosotros vendemos aguacate o se vende muchísimo aguacate, pero derivado del aguacate hay otras empresas que se ven beneficiadas. Desafortunadamente, también se ve beneficiado el narcotráfico, ¿no? Porque todo está metido, ¿no? Y bueno, pues esos son los aspectos negativos que en el futuro se tendrían que corregir, y digo en el futuro cercano. Por lo tanto, la balanza de pagos es una fotografía del momento y puede analizar la evolución a través del tiempo de cómo hemos ido avanzando o cómo hemos ido retrocediendo. Porque aquí tenemos el caso de Argentina, y no quiero hablar de los argentinos porque tiene mucho que no voy para allá, ¿no? O sea, siglos que no voy a Argentina y no conozco la realidad que viven, ¿no? Pero a la distancia están en una situación bien complicada de devaluación, de inflación y de no encontrar el camino que los pudiera sacar adelante. La verdad es que es una situación muy triste para el país, ¿no? Y no solamente Argentina, en cualquier país que esté pasando por devaluación, por crisis económica, por crisis política, ¿no? Y por estallido social, es una pena, ¿no? Porque no debería de suceder, porque hay la suficiente riqueza para que esto no suceda. Y en México, no sé, y aquí cada quien tiene una visión muy particular, pero en mi particular y pequeña perspectiva, porque no puedo ver todo el panorama, creo que en México se ha ido avanzando. E incluso con los gobiernos anteriores, con los azules y con los priistas, ¿no? Se ha ido avanzando de a poquito, desafortunadamente de muy lento, ¿no? Y no para todos, pero en términos generales, el pueblo mexicano sí ha ido avanzando. Desafortunadamente, pues en muchas ocasiones ha estado muy castigado. El otro elemento que manejamos es el mercado de divisas, que es bien importante y que necesitamos pues conocer, porque hoy también es noticia. Esta semana fue noticia, ¿no? Y el mercado de divisas o mercado de tipos de cambio es un mercado global que
que está descentralizado y que pues va a negociar las diferentes divisas, que pues repito, hoy tenemos noticias esta semana, ¿no? Y nació con el objetivo de facilitar la cobertura de flujo monetario derivado del comercio internacional. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente dice, bueno, yo tengo pesos, pero tú tienes dólares, ¿no? Este, yo quiero mis dólares, los quiero venderte o comprarte mercancía, pero te puedo pagar en dólares. Y la gente como que desconfiaba. Entonces ahí se instauró el tipo de cambio, ¿no? O la transacción universal a través del dólar, ¿no? Donde en este momento, por ejemplo, un dólar equivale a 16.80 pesos, ¿no? Y entonces, bajo ese contrato, yo establezco que yo por cada dólar que me cueste tu mercancía, yo te tengo que dar 16.80 o 17 pesos o el acuerdo que se llegue. Esto es bien importante porque, bueno, pues así se hace el comercio, así se hacía el comercio prácticamente en cualquier parte del mundo, comercializando en dólares. Y hoy tenemos pues esa variante donde surgió el BRICS, búsquenlo, donde cada nación va a comercializar con su moneda local, lo que le quita fortaleza al dólar. Y los principales instrumentos de negociación del mercado de divisas básicamente tienen que ver con, son las monedas de todos los países, ¿no? Y en la moneda de todos los países, la tasa de cambio, es decir, la relación con el dólar estadounidense y con otras monedas está formado por la oferta y la demanda del mercado y también por los varios factores fundamentales. Antes el dólar era el elemento estelar, ¿no? Pero desafortunadamente hoy, pues, con todos los cambios que ha tenido, pues ha dejado de ser una moneda fuerte. Y por eso es que cada vez, en este periodo, en este año, cada vez la moneda ha valido menos que el año pasado. Recuerden que el año pasado estaba en 20 pesos, ¿no? Y que baje 3 pesos es realmente una consideración muy, muy fuerte. Y dentro de la estructura del intercambio de las monedas o las paridades cambiarias, tenemos los derivados financieros. Y dentro de los derivados financieros tenemos las opciones financieras de divisa, que es contrato que da derecho y no obligaciones a intercambiar una divisa por otra a una tasa determinada en una fecha concreta, ¿no? Tenemos el derivado financiero 2, que es el futuro de divisas, es un intercambio de divisas, es una fecha determinada bajo la tasa ya acordada. Aquí tenemos otro elemento. eh, Donde en el primer caso, en la opción financiera de divisas, yo establezco una divisa como el oro, como la plata, para establecer las mercancías y en ese sentido poder establecer una paridad. En el caso 2 tenemos divisas, pero que van a estar fijadas a una fecha determinada y luego vamos a tener que hacer un reajuste para intercambiar monedas, para intercambiar mercancías, perdón. Y esto de alguna otra manera beneficia la escalada de precios. Si ustedes se dan cuenta, en México hemos tenido que, ustedes van al súper en enero, tienen una televisión, les cuesta 10 pesos. Ustedes van en junio y la televisión cuesta 9.50. Ustedes van en oferta y a lo mejor ahí baja a 8 pesos. En diciembre, como hay dinero, sigue estando en 10 pesos, pero no eleva excesivamente su rango de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos los derivados financieros que nos ayudan a establecer precios a largo plazo para que la gente los pueda comprar. Y aquí vendría la pregunta, sí, profesor, pero una televisión de, no sé, 50 pulgadas, a lo mejor el precio de 15,000 pesos es exagerado. Y ahí yo les puedo decir, sí, ustedes tienen razón, pero ya ustedes podrán determinar si vale la pena adquirir el producto o simplemente decir, ¿sabes qué? Este producto no es lo mío y en lugar de una televisión, a lo mejor yo me compro pues otra cosa, ¿no? Que necesite más. En el número 3 tenemos los contratos no negociados de divisas, donde un contrato generalmente negociado es transterritorialmente se aplica, ¿no? Eh, México, Brasil, Brasil, Bolivia, Argentina, Brasil, ¿no? Y ahí nosotros guardamos los contratos y
utilizamos el mismo patrón para poderlo llevar a cualquier nación, ¿no? No importa que yo comercialice con una, con dos o con tres naciones, el contrato es el mismo. Luego tenemos los futuros a plazo, que los futuros a plazo es un intercambio de una divisa por otra a la tasa de un día futuro predeterminado. Nosotros sabemos que en enero del 2024, a lo mejor el dólar va a estar en 16.50, ¿no? Ese es un ejemplo. Y entonces yo establezco la venta de un producto a 16.50. Normalmente siempre vamos a la alza, a decir, el dólar va a estar en 17.50, ¿no? Y entonces, ok, perfecto, ¿no? O sea, todavía sigue siendo una ventaja para el futuro a plazos. Y en el número 5, el swap de divisas, que es un contrato que se caracteriza por la peculiaridad de comprar y vender una cantidad de divisas y de revender y recompensar las divisas en una tasa determinada con una fecha concreta, ¿no? Aquí son, pues, comprar dólares, vender plata, comprar oro y luego, pues, tratar de revenderlos o comprarlos en fechas determinadas donde en teoría valen más y valen menos. Esto ya solamente es para las empresas realmente muy, muy poderosas, ¿no? Que pueden desarrollar ese tipo de análisis y que, bueno, pueden arriesgar cierto nivel de capitales, ¿no? Pero realmente para la gente en común o para algunos países es imposible de llevar a cabo. Y bueno, dentro de los intercambios comerciales tendríamos los factores por los que los tipos de cambio pueden variar. Los tipos de cambio, estamos hablando, por ejemplo, la relación del peso con el dólar, la relación del dólar contra el peso argentino o la relación de cualquier moneda contra el peso. Y uno de los factores pueden ser los económicos, de inflación, el déficit público, el Producto Interno Bruto, el desempleo o el índice de productos al consumidor, el índice de precios al consumidor. Y entonces ahí los factores de cambio pueden variar. Por ejemplo, Argentina sufre una crisis de impago, no tiene para pagar sus obligaciones contraídas. Esto es, no tiene dinero para pagar los préstamos que anteriormente había solicitado y entonces en ese sentido su moneda va perdiendo credibilidad y al perder credibilidad pierde valor, que ese es uno de los fenómenos, más la crisis que se han generado durante prácticamente 20 años y donde se han tomado malas decisiones políticas. ¿No? Que es el segundo punto, que son políticas monetarias de un país que han sido mal aplicadas. En México hemos tenido la ventaja de que debo pago, ¿no? O sea, y aunque no tenga para hacer mucha infraestructura, aunque no tenga para desarrollar muchos elementos dentro de mi país, pero sí tengo la posibilidad de estar pagando, a lo mejor no la cantidad de dinero que me están solicitando, pero sí por lo menos los intereses. Y eso le ha ayudado al país a que su moneda, si bien iba subiendo con el tiempo la relación dólar-peso, fuera de manera lenta y la inflación se sintiera, pues a veces, pues un poquito más, a veces un poquito menos, ¿no? No sé si en estos últimos, no sé, 7 meses sintieron que los productos estaban así, ¿no? Pero así hacia arriba. Y ahorita no sé si sientan que los productos por lo menos están arriba, pero ya están estables. Y ese es uno de los procesos que eh, se han venido dando dentro de pues, la economía nacional. Hay un proceso de estabilidad proveniente, bueno, pues de que la actividad económica, la actividad comercial y prácticamente todas las actividades están encontrando estabilidad. No sé si sientan que ya regresamos a 2019 donde todo está normal. Pero bueno, esas son especulaciones mías. Y por eso es que, bueno, tenemos esa posibilidad oye, y de que al cerrar el año vamos a sentir como cierto nivel de estabilidad en los precios de los productos que ustedes y sus familias consumen. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda. Ok. Bueno, termino presentación. Y si no tenemos alguna duda, lo primero que tenemos que establecer es lo siguiente. La próxima semana es el examen, ¿sale? Por lo que yo tengo entendido.
Tenemos examen y tenemos exposición y yo voy a necesitar a 2 personas para exponer tema. Necesito que me lo manden hoy, va a más tardar a las 3 de la tarde para yo mandarlo. La exposición es cortita. Una vez que ustedes me digan quién exponen, inmediatamente bueno, me mandan su correo. Yo les mando la presentación en PowerPoint, que ya tenemos, ya nada más la ajustan al contenido que ustedes quieran. Y recuerden que son presentaciones de no más de 5 minutos. Eso sería todo. El día lunes les mando la guía. Ya no les voy a mandar tema, ya nada más sería la gente que prepare la expo, hagan su guía y estén listos para el examen del próximo sábado. Terminamos el examen, vamos a tener un periodo ampliado para el examen porque en teoría se habían tenido problemas con el mismo y hasta la siguiente semana, que sería el 16, se cierra el ciclo de exámenes y ahí estaré yo en posibilidades de entregarles sus calificaciones o su calificación de económico. Y eso sería lo que estaría pasando durante las próximas 2 semanas de clase. Entonces, espero 2 nombres y si no, pues yo los voy a escoger, ¿sale? Para la exposición. Cuídense mucho, bonito día, descansen. Igualmente, gracias.